Queridas y queridos amigos y amigas, deseo manifestar mi agradecimiento por la apertura a mi participación en estas jornadas sobre la acción municipal contra la violencia de género con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y también a la doctora en Derecho Fátima Ramallo por su cordial invitación. Antes de empezar con las cuestiones sobre los derechos y garantías jurídicas de prevención y protección ante la violencia de género, y considerando que estas jornadas y actos como este nos sirven para concienciarnos sobre lo que está ocurriendo en el mundo y sensibilizarnos ante las violaciones de los derechos humanos de las mujeres que son diariamente discriminadas, querría dar mis condolencias a las familias de las 44 mujeres muertas en España en lo que va de año por violencia de género. De estas 44 víctimas mortales, 14 habían denunciado ante las autoridades, 2 habían retirado la denuncia, 8 habían obtenido alguna medida de protección y 3 tenían medidas de protección vigentes en el momento de la muerte. También quiero mostrar mis condolencias a la familia de María José Alvarado y de su hermana Sofía Trinidad, asesinadas cruelmente a manos presuntamente del novio de esta última, 2 mujeres hondureñas de tan solo 19 y 22 años cuyas vidas se han cegado de manera injusta. En España, en el año 2004, se produce, gracias a un potente y enérgico movimiento asociativo de mujeres que impulsa un cambio legislativo para lograr un giro de mentalidad y de conciencia sobre esta lacra social, la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre, que define en su artículo primero el concepto de este tipo de violencia diferenciándolo de la violencia doméstica. Así, en el concepto español, la violencia de género es una manifestación de la discriminación, de la situación de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Es decir, el concepto español de la violencia de género la restringe a situaciones en que hay o ha habido una relación sentimental, de modo que nos diferenciamos de otros conceptos amplios de violencia de género que se recogen en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conocida como la CEDAW, o en leyes dictadas en países iberoamericanos como la Ley 779 de Nicaragua del año 2012, la Ley del Femicidio en Guatemala del año 2008, la Ley del Femicidio de Argentina del año 2012, la Ley de Femicidio de Panamá del año 2013 o las leyes del feminicidio en Perú, Bolivia y El Salvador, por poner algunos ejemplos de normativas que tratan la especificidad del fenómeno de acuerdo con las peculiaridades propias de cada país del entorno iberoamericano. En España, con la intención de visibilizar la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, se dicta, por lo tanto, la Ley de Medidas de Protección Integral, o la también conocida como Ley Integral, del año 2004 a la que me he referido. La ley encontró resistencias desde su promulgación, como ha ocurrido en otros países que he mencionado con anterioridad, ya que el cambio de mentalidad que supone el considerar que estas infracciones o crímenes ya no van a ser consideradas dentro del ámbito doméstico o privado y que van a salir a la esfera pública siendo perseguidos de oficio por las autoridades para evitar su impunidad, supuso que la sociedad debía adaptar sus actitudes ante estos hechos que llevaba aceptando siglos, adaptándolas a una nueva concepción, moderna y con perspectiva de derechos humanos. El proceso en España fue lento e incluso se llegaron a plantear cuestiones de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional las rechazó declarando que la ley integral era conforme a nuestra norma fundamental. La ley se denomina integral porque aborda el fenómeno de la violencia de género desde todos los ámbitos en que las instituciones deben estar involucradas en la lucha por su erradicación, desde los aspectos preventivos y educacionales como los aspectos judiciales y aspectos sociales. En el ámbito judicial se crean unas estructuras de lucha contra la violencia de género que son los juzgados de violencia sobre la mujer y las fiscalías especializadas. En España contamos con 106 juzgados de violencia sobre la mujer especializados, 355 juzgados compatibles, es decir, por el tamaño de la localidad o el volumen de asuntos compatibilizan el conocimiento de la violencia de género con otras materias civiles y o penales, y 24 juzgados de lo penal especializados, así como 72 secciones de las audiencias provinciales. Los juzgados de violencia sobre la mujer son competentes para conocer de la instrucción o investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, así como para el enjuiciamiento de los delitos que se tramitan de conformidad con la tramitación prevista para el juicio rápido, siempre y cuando haya conformidad con los hechos y la pena del escrito de acusación.
Los juicios rápidos suponen que en un plazo de 72 horas, si hay conformidad, se ha dictado sentencia condenatoria, de manera que la respuesta judicial es prácticamente inmediata para la víctima y permite que obtenga un resarcimiento, evitando la victimización secundaria en la medida de lo posible. También son competentes para dictar las órdenes de protección. La concesión o denegación de la orden de protección también debe ser acordada en el plazo máximo de 72 horas y si por algún motivo no se pudiera celebrar la comparecencia que exige la ley, el juez puede incluso de oficio dictar una medida cautelar de acuerdo con el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las medidas de protección que pueden solicitarse a través de la orden de protección del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden ser tanto civiles como penales. Las penales consisten en la prisión, la prohibición de comunicación, prohibición de aproximación a la víctima, a su lugar de trabajo, a su domicilio o incluso a personas que se determinen en la propia resolución, prohibición de acudir a determinados lugares y obligaciones apud acta de comparecer cuantas veces sea llamado por el juez o jueza o cuantas veces se establezcan en esa resolución judicial. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil, que permite modificar estas que se han dictado previamente en el orden jurisdiccional civil. Estas medidas civiles que se dictan en la orden de protección pueden ser sobre la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, la determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación, estancias con los hijos, el régimen de prestación de alimentos y cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Existe un formulario normalizado en toda España aprobado por las instituciones que forman el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para facilitar la información y la petición que tienen que realizar las víctimas. Los juzgados de violencia sobre la mujer además son competentes para cosas civiles y familiares derivados de los asuntos de violencia de género. Esto supone que los asuntos de divorcio, separación y custodia serán vistos y resueltos por el juez que conoce del asunto penal para precisamente evitar que existan resoluciones contradictorias, pues imaginemos que se dicta una orden de alejamiento y hay una resolución en vía civil que establece la entrega y recogida de los hijos en el domicilio materno. Esto, lógicamente, podría dar lugar a desajustes e incluso quebrantamientos o desobediencias en vía penal o incumplimientos en vía civil, por lo que, desde mi punto de vista, el conocer en vía civil las peculiaridades y necesidades de las partes y todo lo que se haya dictado en la vía penal resulta fundamental. Además, es una buena práctica reconocida por el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como el Convenio de Estambul, que viene a señalar que llevar al expediente civil los antecedentes del asunto penal permite al juez conocer con mayor precisión las necesidades de las partes, así como de sus hijos e hijas. El Convenio de Estambul también incide sobre la formación de todos los operadores jurídicos y en la violencia económica como método de presión para conseguir la dominación y el control sobre la mujer. Además, recoge otras figuras de violencia de género como pueden ser el acoso sexual y el acoso por razón de sexo fundamentalmente. Este convenio ha sido ratificado en agosto de este año por España y está abierto a terceros países. Además, es un convenio vinculante y anima a toda la sociedad a contribuir activamente a la prevención de todas las formas de violencia sobre las mujeres. De la experiencia judicial española se puede concluir que tenemos una arquitectura desde junio de 2005, fecha en que entran en funcionamiento los juzgados de violencia sobre la mujer, preparada para asumir la tramitación de las denuncias que llegan a nuestros juzgados, pues contamos con jueces y juezas especializados. Yo misma soy una jueza especializada en violencia sobre la mujer, con fiscalías especializadas, unidades policiales especializadas. No obstante, aún es necesario incidir en la sensibilización y formación especializada de todos los operadores jurídicos y, concretamente, de los jueces y juezas, aunque la formación en violencia de género es obligatoria cuando son destinadas a un juzgado de violencia sobre la mujer, pero aún así es necesario capacitar a los y a las integrantes de la carrera judicial en materia de derechos humanos, a fin de que las sentencias y las resoluciones que dictemos tengan perspectiva de género, perspectiva de discapacidad y, en general, podemos decir que perspectiva de derechos humanos. No obstante la existencia de una estructura judicializada específica para abordar la violencia de género, lo cierto es que, dada la complejidad de estos delitos en los que la víctima pone la denuncia, se retracta, vuelve con el agresor, vuelve a ser agredida, pone otra denuncia, ya que se ve inmersa en lo que se denomina el ciclo de la violencia, existe una bolsa de maltrato oculta que no aflora.
Por ello, las acciones y estrategias en materia de prevención son fundamentales a través de la educación en valores de igualdad y de la resolución pacífica de conflictos, y a través de campañas de sensibilización que hagan que todos y todas las integrantes de la sociedad rechacemos cualquier forma de violencia y, en particular, la violencia contra las mujeres. Quedo a su disposición. Muchas gracias por atenderme y muchas gracias por la invitación.